que voy a estar con ustedes, por todo teórico, en práctica todavía no vamos a ver. Esta clase tiene 200 diapositivas, pero por el tiempo vamos a pasar 100 nada más. Pero vamos a retomar todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, un poco para redondear las ideas. ¿Ya? Para redondear las ideas. ¿Qué tienen que saber para este tema? Ya, deja de estar metiéndole la mano a tu compañero. Ya. Mire, chicos, lo que tienen que saber acá es recordar lo que hemos estado viendo en los textos. A ver, despierten a tu compañera ya. Niña, despierta. ¿Te preparas, ah? Ya, miren. ¿Qué es hegonadal? Voy a dibujar mejor porque van a pensar otra cosa y en el otro grupo me han dicho. Es lo que tú te imaginas, ¿verdad? Entonces, el eje hegonadal. Acá tenemos la glándula periférica. ¿Ya? Y acá la célula blanca. Esto lo viendo en clase, ¿no es cierto? Hipotálamo, hipófisis, glándula y célula blanca. ¿Está bien? Esta parte introductoria va a ser un poco la aproximación para lo que van a ver también en el hegonadal femenino. El hegonadal en general va a ser esto. Habíamos dicho de que de los núcleos hipotalámicos habían axones neuronales que van a llegar hacia ¿dónde? Hacia los vasos sanguíneos. ¿Sí? Hacia los vasos sanguíneos, al sistema porti-hipofisiario. ¿No es cierto? Para nuestro caso, esa hormona que va a llegar del hipotálamo a la hipófisis, ¿qué hormona era? La hormona liberadora de gonadotropina. Muy bien. ¿Y a qué tipo de células hacía efecto? A las células gonado. Y estas van a ser responsables de producir ¿qué cosa? LH, hormona luteinizante y FSH, hormona folículo estimulante. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Alguien se pone? Listo. Acá va a haber una pequeña variedad. Recuerden, gónadas. Y en gónadas vamos a ver gónadas femeninas y gónadas masculinas. ¿No es cierto? Gónadas femeninas y gónadas masculinas. Apúrate, te estoy esperando para la clase. Y acá, chicos, como mnemotecnia nada más, dos células importantes, tanto el masculino como el femenino. ¿Está bien? En femenino, ¿qué células son importantes? Las células de la teca y las células de la glándula. Dos células importantes, que lo van a ver por la doctora Torres. Estas células son parte del folículo de Graf, donde se va a desarrollar ¿qué cosa? El óvulo. ¿Está bien? Pasen, muchachos, pasen. ¿Son pareja los dos? Tienen puntos por 10 puntos. Delegado, otra color. Delegado. Color rojo no tiene. A ver, busquen tu maletín. Ponce, ¿qué le toca en la academia? No, bueno, trataremos de entonces, esto lo van a ver con la doctora Torres, el eje gonadal femenino. Para el masculino también son dos células importantes. ¿Cuáles son? Las células de Levy y las células de ofertólica. Y acá, la mnemotecnia ¿cuál es? L con M. ¿Está bien? L con M. Y S con S. ¿Está bien? Ojo, que LH, a ver, ¿quién está murmurando ahí? LH, mirá, miren, LH, chicos, hace efecto sobre las células de Levy. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? ¿Qué características debe tener una molécula mensajera para ser llamada hormona? Uno. No, acá. No. A ver, en orden. Uno. Ya, respuesta del ritmo circadiano. Mujeres, un nombre. Bajas concentraciones, más explícita. ¿De cuánto?
¿De 1 gramo? ¿De 2 gramos? ¿De 1 mililitro? Microgramos. ¿Qué dice María? No me muevas así la cabeza, María, voy a empezar mal, ¿ah? Tampoco te muevas por lado. Nano, pico, gramo. Segunda condición. Tercera condición, allá, el señor que está con el rentador, con el buzo negro, con raya blanca, que está volteando. ¿Dónde dijo? Clever, vamos. Tercera condición. ¿Qué? A ver, Clever, ubícate. ¿Se ha retenido la sangre? No. Habíamos dicho de que todas las moléculas que están en el espacio intersticial eran consideradas como moléculas mensajeras, ¿no es cierto? Pero un grupo de esas moléculas las hemos llamado como hormonas. Pero para llamarlas como hormonas, hemos puesto que deberían tener 5 características, por lo menos. Ya mencionaron, en pequeña cantidad, que debe ser secretada en pequeña cantidad. Ya mencionaron que su secreción debe responder a ritmos biológicos como ritmos circadianos. La tercera condición. No existe. ¿Son específicas? Son específicas. ¿Y por qué son específicas? Porque por el encaje receptor, A ver, borra todo y en líquido. En líquido. Son específicas ¿por qué? Porque no son sensibles a un solo receptor. Son sensibles a receptores específicos. Listo, acá. Delegado, cuarta característica. No te cambien, ¿ah? He dicho delegado, no la pareja del delegado. Vamos, delegado. Durante la clase, a ver, ¿quién está tomando cerveza ahí? Esto es para que se entiendan, muchachos, ¿no? Durante la clase, delegado, las otras dos. Te vas a ir recordando lo que vamos a ir haciendo. ¿Está bien? Ya les he dicho, no memorice, deduzca. Y en función de lo que hagamos, vamos a ver todo eso. ¿Está bien? Entonces, dijimos de que ILH es específico para las células de Leydig, por las 3 condiciones que mencionamos, porque tiene receptores específicos para ILH. ¿Está bien? Tiene receptores específicos para ILH, o sea, hay receptores para ILH. Pero eso no significa de que haya también receptores para FSH. Doctor, total, me está mareando usted. ¿Por qué me está diciendo que hay receptores para los dos? Lo que sucede que en este tipo celular predominan los receptores para el ILH. Por eso que la actividad fisiológica es mayor para el ILH. ¿Entendido? Del mismo modo, FSH es específico para la célula de Sertoli porque tiene un predominio de receptores para ella. Eso no significa que no tenga receptores para el ILH. Los tiene. ¿Entendido? Listo. Lo que nosotros vamos a hablar entonces, ¿alumno? Perfecto. Lo que hemos dicho entonces, esto es el eje gonadal masculino. ¿Está bien? Masculino. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Si la L lo volteamos, se asemeja a una T, ¿no es cierto? Por eso que produce estos textos. Doctor, pero si volteamos la S sigue siendo S, ¿qué cosa va a producir? Va a producir la globulina fijadora de andrógenos. ¿Y qué dijimos en las primeras clases? Dijimos de que aquellas hormonas que son de naturaleza hidrosoluble fácilmente son desplazadas por el torrente sanguíneo, a diferencia de aquellas hormonas que son de naturaleza liposoluble. Estas no se transportan fácilmente en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, ¿cómo es su circulación en ella? Unida o escondida o mimetizada a proteínas.
Tu nombre, hijita. Sí. Sofía. ¿Qué proteínas mencionamos? 1. Dijimos 3. 1. Sofía. 1. La globulina. 2. ¿Qué dice acá? A de albúmina. Y antes de la albúmina, ¿qué se produce? La pre. Toda esta carne. ¿No es cierto? Entonces, hay moléculas que se encargan de mimetizar aquellas hormonas de la naturaleza liposoluble. ¿Entendido? Por lo tanto, si eso es así, la testosterona, ¿a qué grupo pertenece de las hormonas? ¿A la lipo o a la hidro? Lipo. Delegado, si es liposoluble, su receptor específico, ¿dónde va a estar? ¿En dónde? ¿Por qué? No me palabré. ¿Por qué? ¿Por qué debe estar? ¿Por qué? Porque atraviesa la membrana celular, porque es liposoluble. Entonces, ¿y a eso qué se deducir? De que la testosterona, al ejercer su efecto en la célula blanca, el receptor va a encontrarse intracelularmente. Pero el asunto va a ser ahora que la testosterona fisiológicamente no es tan potente. Tiene que convertirse en dihidrotestosterona. Esta es la que sí tiene potencia fisiológica. Y del mismo modo, para que estas puedan ejercer efecto en la célula blanca, estas tienen que unirse a su receptor. ¿Está bien? Niña, que te está sobando los ojos. ¿Por qué está llorando? ¿Quién ha sido? ¿Cuál de ellos? Dime, si el receptor estuviera solito ahí en el citoplasma, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? En primer lugar, ¿de qué naturaleza química son los receptores? Proteínas, ¿no es cierto? En general, proteínas. Y si esa proteína estuviera solita en el citoplasma, ¿qué podría pasar? Yo les decía un ejemplo a los chicos de otro grupo. Imagínense al delegado acá solito, y todas las demás chicas, acá, todas las demás chicas desnudas. ¿Qué creen que haría el delegado? ¿Se desnuda también? No. ¿No es cierto? Se loquea, ¿no es cierto? Algo parecido. Imagínense acá, al delegado acá solito. Y todo lo demás es que no reconoce lo extraño. Si no reconoce lo extraño, ¿qué pasa? Empieza a ser atacado. ¿Y quiénes lo atacan? Los lisosomas, las enzimas, las oxidasas, los peroxidasas, atacan esta proteína. Por lo tanto, para que no sea atacada esa proteína, ¿qué va a pasar? Tiene que estar protegida, ¿no es cierto? ¿Y esa protección quién le da? Las proteínas chaperonas. ¿Pero qué dijimos? ¿Cómo se llaman ahora? HPS. ¿Qué significa eso? Proteína de shock calórico. Muy bien. Y ojo, la unión química entre estas dos es de unión débil, no es unión covalente. Tanto es así que al ingresar la testosterona o la dihidrotestosterona, al aproximarse, solamente al aproximarse, genera un cambio estequiométrico a esta unidad. Y ese cambio hace que se rompa la unión entre las HCP y el receptor. Y recién ahí se une al hormona. ¿Sí? Recién ahí se une al hormona. Ya vimos todo el eje: hipotálamo, hipófisis, glándula, célula madre. Y los mecanismos de acción. ¿Está bien? El otro concepto que tiene que quedar, o del cual tenemos que partir, es el hecho de que la diferenciación sexual en el embrión va a depender de condiciones hormonales. Esa condición hormonal va a estar dada por el factor determinante testicular, ¿sí?, que va a codificar el gen. ¿Sí? Este gen va a estar codificado en el gen I. Hijo, dijimos, esas tres columnas desaparecían, todos se ponían acá. Sí. Sí. Ponte para acá.
porque el delegado dijo, a los que se sienten ahí, si son varones van a ser violados. Van a ser deportados. Despiértalo al hombre, despiértalo. Y ahí, ojalá se lo para acá adelante, para que pueda ver. ¿Ya? El factor determinante testicular. Recuerden, chicos, recuerden que el embrión hasta la 7ª semana no tiene diferenciación sexual. Hasta la 7ª semana. Y esa diferenciación sexual va a ser consecuencia de la activación hormonal. ¿Sí? De la activación hormonal. Ahora bien, recuerden, ¿esto qué cosa es? ¿Esto qué cosa es? ¿Qué simboliza esto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Está bien? ¿No es cierto? Entonces, si tenemos el I, este I va a codificar este gen. Y este gen va a ser casi el determinante testicular. ¿Y qué va a pasar? Acá lo que va a suceder es que las células medulares de los cordones, estas células medulares de los cordones, van a diferenciarse de células de cero. Y las células corticales van a detenerse. Ya que estamos hablando de qué? De los conductos de Müller y de los conductos de Wolff. ¿Está bien? Los conductos de Müller son los que van a caracterizar a quién. Posteriormente en el desarrollo van a caracterizar al sexo femenino. Y los de Wolff van a caracterizar a quién, al sexo masculino. Una vez que esto ocurra, tenemos esta diferenciación. ¿Qué va a pasar? Se va a producir la hormona anti-mulleriana. Muy bien. ¿Y qué va a hacer la hormona anti-mulleriana? Que células se especialicen o que se desarrollen las células de hígado. Por influencia de la hormona anti-mulleriana. Y como su nombre indica, anti-mulleriana, ¿qué va a bloquear? Los conductos del Müller. ¿Y qué va a generar esta célula de Leydig? Dijimos testosterona. ¿Y la testosterona qué va a generar? Hidrotestosterona. ¿Está bien? La testosterona, como tal, muchachos, actúa en 3 niveles fundamentales: pene, escroto y próstata. ¿Será por eso que le llaman al muchacho pene? No sé, pero es pene, escroto y próstata. Desarrollo de esas estructuras. En cambio, la dihidrotestosterona lo que va a hacer, muchachos, es desarrollo, primero, de caracteres sexuales internos y complemento de caracteres sexuales externos. Y desarrollo en la diferenciación sexual cerebral. Diferenciación sexual cerebral. Tú dirás, doctor, pero ¿hay cerebros hembras y cerebros machos? No. Hay predominio de cierta manifestación de células para la producción de cierto grupo de neurotransmisores que van a determinar ejes regulatorios desde la corteza a núcleos subcorticales y luego al hipotálamo. ¿Y por qué eso es importante, chicos? Porque resulta que esta hormona es una hormona muy peculiar. Otra condición, dijimos, de llamar a una molécula hormona es que su secreción es a pulsos. ¿Sí? A pulsos. Y esa pulsatilidad no se regula desde el nacimiento, sino en el proceso histórico de cada persona. El asunto es de que en la infancia, por ejemplo, esta secreción pulsátil está regulada por todos estos determinantes que se van a desarrollar acá. Por lo tanto, va a haber vías aferentes y eferentes desde otros núcleos hacia el hipotálamo que van a regular esa secreción. Al principio, en la infancia, una regulación errática.
No hay un ritmo de secreción, ni así va a ser rápido. Errático. Y después de la pubertad, esa secreción se hace rítmica, pulsante. Rítmica. A pulsos que inicialmente son de 60 a 90 minutos y que luego se van a regular de 90 a 120 minutos. ¿Está bien? Esos pulsos. En el caso del varón, se regula eso en la pubertad, aproximadamente a los 9 años, a los 13 años. En cambio, en la mujer, el asunto es un poquito más complejo. Esos pulsos, si bien es cierto, se regulan producto de esta secreción tónica como consecuencia de la relación con otros núcleos, también tiene que haber una correlación con el ciclo menstrual. Porque como van a ver en el eje gonadal, en el ciclo menstrual hay cambios hormonales. Esos cambios hormonales, ese cambio de ese juego hormonal, esos pulsos de ese juego hormonal, tienen que estar en correlación con eso. Por eso es que el asunto hormonal es más complejo en la mujer que en el varón. ¿Está bien? Entonces, la hormona liberadora de gonadotrofinas sufre esos cambios en el tiempo. Si no, preguntemos al delegado, a los 8 años, ¿cómo era la constitución de tu cuerpo? ¿Esbelto? No, delgadito, ¿no es cierto? Delgadito. ¿O era gordito? Sí, gordito. ¿Y qué pasó a los 9 años? Igual. Pero en la noche, ¿qué pasaba? Nada. A los 13 años, ¿qué pasaba? ¿Dónde amanecía tu mano? No, y es una cuestión de que esos pulsos predominantemente se van haciendo regulares en las noches. En las noches se van haciendo regulares. En las mujeres es mucho más antes, más antes. Los varones, las mujeres son las que condicionan su pubertad 1 o 2 años antes que el varón. Por eso que empieza a unos 7, 8 años. El condicionamiento hormonal se está iniciando. Pero la manifestación, ¿cuándo va a ser? Más o menos a los 13, 14 años. A los 13, 14 años, una mujercita ya es una señorita. A los 13, 14 años, los varones todavía somos monjes. ¿No es cierto? A los 16, 17 años, el asunto se regula ahí. Por ese juego hormonal. La menarquia es el punto de partida de la estabilización de esos pulsos de NRH en la mujer. ¿Y qué es eso? La primera menstruación. Eso lo van a ver con los doctores. Lo que vamos a ver ahora, dijimos, es el eje gonadal. ¿Qué más? ¿Qué más les puede interesar de esto? A ver. ¿Qué más? Allá. En la clase, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Dicho esto ya. Los estrógenos. Esto confunde mucho y me han preguntado a varios chicos. ¿Qué son estrógenos, doctor? ¿Cómo son los estrógenos? ¿Cómo se agrupan? ¿Estradiol, estriol? ¿Qué es eso, doctor? Vamos a ver un resumen rapidito. Los esteroides, chicos. Esteroides. Agrupa 5 grandes bloques. Lo que hemos visto: mineralocorticoides, glucocorticoides, ¿está bien? Mineralocorticoides, glucocorticoides, estrógenos, y dentro de los estrógenos, 3 grandes grupos: estrona, estradiol y estriol. ¿Está bien? Estrona, estradiol y estriol. Los otros dos los voy a dejar para arriba. De estos, ¿cuál es el que nos va a interesar más? Adelante. El estradiol. ¿Está bien? Y ojo, que estos esteroides son derivados ¿de quién? Del colesterol. Por lo tanto, son lipohidrosolubles. Liposolubles. Por lo tanto, ¿sus receptores dónde están? Intracelular. Eso más adelante les va a dar luces para que cuando ya hagan clínica o hagan medicina, cuando utilicen corticoides. Corticoides se pueden almacenar. Y además los corticoides se tienen que manejar con mucho cuidado porque te pueden generar alteración del eje
adrenal. Porque ¿qué dijimos? Miren, mineralo y gluco, ¿dónde se produce? ¿Dónde? Glándula suprarrenal. Si yo le pongo corticoides demasiado a mi paciente, ¿qué le voy a cambiar? Voy a cambiar el eje adrenal. ¿Por qué? Porque hay mayor disposición de hormonas periféricas. ¿Y qué va a pasar con el eje de feedback? ¿Qué va a pasar? El día se alarga, se activa. Como hay una mayor concentración, ¿qué va a pasar? Va a bloquear a nivel hipotalámico y a nivel hipoficial. Por eso que los corticoides tienen que manejarse adecuadamente. Y cuando se da en un largo proceso, se tiene que ir descontando paulatinamente. No quitarse abruptamente. Porque si se quita abruptamente, es como que la concentración de corticoides periférica está en exceso. Y como está en exceso, puede bloquear hipotálamo y hipotálamo y hipófisis. Entonces el eje se altera. ¿Está bien? ¿Qué más? Ahora sí, delegado, baja la cortina, vamos a empezar con las figuritas. Apaga la luz. Ya, a ver, hacemos una cosa, chicos. Aquella chica que se duerme, ¿qué castigo le ponemos? Que baile, ¿no es cierto? Ya, chicas, aquel varón que se duerme, ¿qué hacemos? ¿Lo violamos? ¿Cómo lo violamos? Se van a dormir a propósito, si no. Ya, chicos, yo sé que están cansados. Yo también me he venido de largo, corriendo para hacer la clase. Vamos a tratar de hacer la clase lo más rápido posible. Si hubiera una duda, una pregunta, levanten la mano. Pero más o menos lo que hemos explicado nos va a dar ciertas luces a lo que hemos hecho. Pues, lógicamente, que como ustedes saben, las diapositivas básicamente están hechas de artículos. Artículos. O sea, su constanzo, su gano, su Python para que conozcan. Dudo mucho que estos artículos estén ahí. No porque sea lo máximo, sino porque generalmente en esos libros los artículos están de hace 5 años antes de ser publicados. Y una vez que sean publicados, son publicados en inglés. Para la traducción se demoran otros 5 años. Y para llegar a Perú, otros 3 años. Entonces, sumes 5 años antes, más 5 años después, más 3 años después, son 13 años. O sea, nos llegan a nuestras manos un libro con 13 años o 10 años de antigüedad. Entonces, traten de estar lo más atentos posibles. A ver, cerramos la luz. Cerramos la cortina, por favor. Cierren la cortina porque eso tiene que reflejo acá. Ahí está, mejor. Cierra la puerta ya, cierra la puerta. No, ¿qué va a hacer? Está mejor, ¿no es cierto? Listo, a ver. Esto es lo que vamos a ver, chicos. Miren, el eje gonadal, el contenido temático. Las diapositivas, la mayoría tienen artículos de base acá. Ahí está el nombre de los artículos. Aquí han dicho todos los diapositivos, los artículos, acá está el artículo. Vos acá te encontrás lo que figura acá abajo. Ya, a ver, delegado, en voz alta, título. Ya, esto es un caso clínico, chicos, que nos va a permitir al final entender por qué sí se puede usar la base fisiológica de manejo de hormonas con la endocrinología como especialidad y en relación con otras especialidades para solucionar un caso de un paciente. Esto es un caso clínico, publicado hace muchos años, en 2006, pero para los fines que nosotros queremos explicarles en la parte del capítulo de endocrino, es importante. Delegado, en voz alta, va a ser el que transmite todo eso. Sujeto de 30 años que nació con genitales externos ambiguos, por lo que fue estudiada de forma incompleta y sin indicaciones terapéuticas. Designado de sexo femenino, desarrollando secundario. A la edad de 13 años desarrolló caracteres sexuales secundarios de sexo femenino, desarrollo mamario, bisexual, pero ausencia de menstruaciones. A los 30 años, debido a una sobrina que tiene problemas similares, ingresado para su estudio. Listo, María, ¿qué opinas? 30 años. Y nunca menstruaba. ¿Será posible eso? Salud. Algo está pasando, ¿no es cierto? A priori, con lo que tengo, algo está pasando. Miren, 30 años y nunca menstruado. Tiene desarrollo mamario. Pero le está poniendo sujeto. ¿No es cierto? Ojo, le está poniendo sujeto de 30 años. Pero acá, ¿qué dice? Desarrollo mamario, vello sexual.
Entonces, miren, nos dice el desarrollo mamario, vello sexual. Sigue delegado. Examen físico, paciente, línea con estructura corporal no definida, con desarrollo mamario evidente y vello corporal de distribución feminoide, aunque más abundante de lo normal. Miren, anamnesis, visión inicial del paciente. Examen físico, segundo nivel de evaluación del paciente. ¿Qué nos está diciendo? Desarrollo mamario evidente, vello corporal de distribución feminoide. ¿Qué más? Sigue. La voz, las actitudes, el comportamiento y la vestimenta son típicamente femeninas. Regiones inguinales se palpan tumoraciones en ambas regiones inguinales que parecen corresponder a testículos. Ya, un dato adicional acá. Las gónadas masculinas se desarrollan inicialmente a nivel de región abdominal y en el proceso de desarrollo del embrión este va a ir descendiendo por la región inguinal, por el conducto inguinal y obviamente para llegar a la bolsa escrotal. Entonces, en ese trayecto pueden pasar muchas cosas. Puede quedarse enclavado, el conducto de repente no es lo suficientemente grande para que pase, o hay adherencias y no pasa y se queda el testículo ahí y la bolsa escrotal está vacía. Ustedes se han puesto a pensar por qué la bolsa escrotal que contiene los testículos está fuera del cuerpo. ¿Por qué no está dentro? Por la temperatura, que es una condición peculiar. Entonces, nos dice acá que en regiones inguinales se palpan unas tumoraciones en ambas regiones inguinales. Ya estoy presuponiendo de que algo está pasando o algo ha pasado en su desarrollo embriológico. Ahora bien, si hemos visto que el cromosoma XY determina genéticamente el masculino, eso no es todo el proceso para el desarrollo o masculinización del individuo, o viceversa, feminización del individuo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay testosterona? ¿Testosterona qué fuentes tiene? La testosterona, ¿qué fuentes tenemos en el organismo? Fuente de testosterona. Testículo, ¿qué más? No, testículo, ¿qué más? Eso ya, célula de ley, testículo. ¿Dónde más se produce testosterona? ¿Dónde? Glándula suprarrenal. Mejor dicho, en el varón hay dos fuentes, tanto glándula suprarrenal como gónadas. ¿Está bien? En cambio, en la mujer solamente es glándula suprarrenal. ¿Sí? El 98 al 96% de la testosterona periférica es producida por las gónadas a nivel masculino. Y solamente el 2% a 4% es producida por la glándula suprarrenal. En cambio, el 98%, si no es un poco más, de testosterona en la mujer es fundamentalmente producida por la glándula suprarrenal. ¿Está bien? Sí. Preguntas. Sigue, delegado. Vista general. Vista general, se aprecia el desarrollo mamario, el fenotipo femenino y la presencia abundante de vello pubiano. ¿Qué les quería decir con eso? A ver, a corazón un caso que también les comenté algo del primer mes. Hace más o menos unos 5, 6, 7 meses. Hospital Barça. Se presenta un caso de una jovencita que fenotípicamente era mujer, o es mujer, fenotípicamente. Es más, era de Moyobamba, que había sido Miss Simpatía en Moyobamba. O sea, 90, 60, 90. Pero a los 23 años no había mezclado. Hicieron todos los estudios y encontraron que los cromosomas sexuales eran X y Y. Le hicieron dosaje hormonal y encontraron que la concentración de testosterona era mínima. ¿Qué les quiero decir con eso, muchachos? Así esté presente la testosterona, no significa que solamente esté presente la testosterona, sino que tiene que haber las condiciones para hacer efecto en su célula blanca. O sea, si hubiera alguna alteración en los receptores de la testosterona, por más que la secreción sea normal de testosterona, la masculinización no se va a dar. Viceversa. Si no hubiera testosterona y los receptores estarían presentes en condiciones iguales,
o en condiciones normales, tampoco se va a dar la masculinización. Doctor, entonces, ¿qué ruta va a seguir? Va a seguir la ruta de la feminización. Porque tiene que seguir una de dos rutas, o sea, bien masculino, bien femenino, no hay término medio. No va a decir, no, doctor, es un varón en cuerpo de mujer. No. Lo que va a suceder, la testosterona no ejerce efecto. Si es masculino, se va a feminizar. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a ver en este caso, es algo parecido. Sigue delegado. Examen físico. Genitales externos de tipo femenino, con palo de 4 centímetros, en flacidez con glande recubierto por capuchón, percusidad sin orificio letral, e incurvado ventralmente hacia un orificio situado en el sitio correspondiente a la vagina, que parece corresponder a un seno urogenital con fusión de labios menores. Labios mayores presentes, pero poco desarrollados. Ojo, los labios mayores en las mujeres, los genitales femeninos, corresponden al escroto masculino. O sea, tienen ese parangón en biología. Miren, ahí se ve. Acá están los labios mayores fusionados, como si fuera la parte del escroto, ¿no es cierto? Sigue delegado. Exámenes auxiliares, ultrasonido abdominal, ausencia de genitales internos. Laparoscopía, no se aprecian genitales internos ni órganos. Cromatina nuclear negativa, 0%, radiotipo 46XY. Analítica sanguínea y sangre. O sea, macho, machito, machote, ¿cierto? Genéticamente, mira. Genéticamente. Y cromatina nuclear, ¿cuántos años? ¿Qué es la cromatina nuclear? Cromatina nuclear. Cuando hay dos cromosomas X. ¿Qué sale? Negativo. Esto confirma más que es genético.